Capítulo 7. El perdón. Dije en un capítulo anterior que la castidad era la menos popular de las virtudes cristianas, pero no estoy seguro de haber acertado. Creo que hay una todavía menos popular. Está en la norma cristiana: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en la moral cristiana tu prójimo incluye a tu enemigo, y así llegamos a este terrible deber de perdonar a nuestros enemigos. Todos dicen que el perdón es una linda idea hasta que tienen algo que perdonar, como lo tuvimos durante la guerra, y entonces basta mencionar el tema para encontrarse con aullidos de ira. No es que la gente crea que esta es una virtud muy elevada o muy difícil, es que la creen odiosa y despreciable. Ese tipo de charlas me enferma, dicen, y la mitad de ustedes ya está deseando preguntarme: me gustaría saber cómo se sentiría usted si tuviera que perdonar a la Gestapo y fuera polaco o judío. También yo en verdad me lo pregunto, tal como cuando el cristianismo me dice que no debo renegar de mi religión ni siquiera para salvarme de la muerte o la tortura. En verdad querría saber qué es lo que yo haría llegado a ese punto. En este libro no estoy intentando decirles qué es lo que yo podría hacer, puedo hacer muy poquito, sino qué es el cristianismo, yo no lo inventé. Y ahí, justo en su centro, encuentro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay la menor indicación de que se nos ofrezca perdón en otros términos. Se deja perfectamente claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. No hay dos alternativas al respecto. ¿Qué podemos hacer? De todas maneras va a ser bastante difícil, pero creo que hay dos cosas que podemos hacer para que resulte más fácil. Cuando se comienza con las matemáticas, no se empieza por el cálculo, se empieza con la simple suma. Del mismo modo, si de verdad queremos, pero todo depende de querer realmente, aprender a perdonar, quizás sea mejor que empecemos con algo más fácil que la Gestapo. Uno podría empezar perdonando a su marido o esposa, o a los padres o hijos, o al suboficial más cercano por algo que hayan hecho o dicho la semana pasada. Probablemente eso será tarea suficiente por el momento. Y en segundo lugar, podríamos intentar comprender exactamente lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amarlo como me amo a mí mismo. Y bien, exactamente cómo me amo a mí mismo. Ahora que lo pienso, no tengo exactamente un sentimiento de cariño o afecto por mí, y ni siquiera gozo siempre de mi propia compañía. Así es que, aparentemente, ama a tu prójimo no significa siente cariño por él o encuéntralo atractivo. Debería haber visto eso antes porque, evidentemente, no se puede sentir cariño por una persona haciendo un esfuerzo para ello. ¿Pienso bien de mí mismo? ¿Creo que soy un sujeto agradable? Bien, temo que a veces sí lo hago, y sin duda esos son mis peores momentos. Pero esa no es la razón de que me ame. De hecho, es al revés. Mi amor a mí mismo me hace pensar que soy agradable, pero creerme agradable no es la razón de que me ame. Así es que amar a mis enemigos aparentemente tampoco significa creerlos agradables. Y eso es un enorme alivio, porque un buen número de personas imagina que perdonar a nuestros enemigos significa darse cuenta de que, después de todo, realmente no son tan malas personas, cuando es evidente que lo son. Demos un paso más. En mis momentos más lúcidos, no solo no me creo un hombre agradable, sino que sé que soy bastante detestable. Algunas de las cosas que he hecho me producen horror y repugnancia. Así es que aparentemente se me permite abominar y odiar algunas de las cosas que hacen mis enemigos. Ahora que lo pienso, recuerdo a algunos maestros cristianos que me decían hace mucho tiempo que debo odiar las acciones de un hombre malo, pero no odiar al hombre malo. O como dirían ellos, odiar el pecado, pero no al pecador. Durante mucho tiempo pensé que esta era una distinción tonta que se quedaba en sutilezas. ¿Cómo se podía odiar lo que un hombre hacía y no odiar al hombre? Pero años después se me ocurrió que había una persona a quien yo le había estado haciendo eso durante toda mi vida, a mí mismo. Sin importarme cuánto pudiera disgustarme mi propia cobardía o engreimiento o codicia, seguía amándome. Nunca ha habido la menor dificultad en ello. De hecho, la razón exacta de que yo odiara esas cosas es que amaba a tal hombre. Justamente porque me amaba, me dolía encontrar que era la clase de persona que hacía esas cosas. En consecuencia, el cristianismo no quiere reducir ni en un átomo el odio que sentimos por la crueldad y la traición. Debemos odiarlas. No necesitamos retractarnos de ni una sola de las palabras que hemos dicho sobre ellas. Pero el cristianismo sí quiere que las odiemos de la misma forma en que odiamos algo en nosotros mismos.
lamentando que esa persona lo haya hecho y esperando que, si de alguna manera es posible, de algún modo, alguna vez o en algún lugar, pueda sanar y hacerse humana nuevamente. La verdadera prueba es esta. Supongamos que uno lee una historia de atrocidades inmundas en el periódico. Supongamos ahora que surge algo que indica que esa historia podría no ser completamente verdadera o no tan mala como se la presentó. Lo primero que uno siente es, gracias a Dios que ni siquiera ellos son tan malos, o un sentimiento de desilusión, e incluso una decisión de aferrarse a la primera historia por el simple placer de creer a nuestros enemigos los más malos posibles. Si es lo segundo, entonces temo que se trate del primer paso en un proceso que, si lo seguimos hasta el final, hará demonios de nosotros. Vean ustedes, uno está empezando a desear que el negro sea un poquito más negro. Si damos rienda suelta a ese deseo, más tarde desearemos ver el gris como negro y luego ver el blanco mismo como negro. Y finalmente, insistiremos en ver todo, a Dios, a nuestros amigos e incluso a nosotros mismos, como malo y no podremos parar de hacerlo. Nos quedaremos fijos para siempre en un universo de puro odio. Ahora un paso más. ¿Amar a tu enemigo significa no castigarlo? No, porque amarme a mí mismo no significa que no deba someterme a castigo, incluso a la muerte. Si hubieras cometido un asesinato, lo correcto en sentido cristiano que tendrías que hacer es entregarte a la policía y ser ahorcado. Por lo tanto, es perfectamente correcto, en mi opinión, que un juez cristiano condene a muerte a un hombre, o que un soldado cristiano mate a un enemigo. Siempre he pensado así, desde que me hice cristiano y mucho antes de la guerra, y todavía pienso así ahora que estamos en tiempos de paz. No sirve de nada citar «no matarás». Hay dos palabras griegas, la palabra común «matar» y la palabra «asesinar». Y cuando Cristo cita ese mandamiento, usa asesinar en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Y me han dicho que existe igual diferencia en hebreo. No todo matar es asesinato, como no toda relación sexual es adulterio. Cuando los soldados se acercaron a San Juan el Bautista preguntándole qué hacer, él ni remotamente les sugirió que dejaran el ejército. Tampoco lo hizo Cristo cuando se encontró con un sargento mayor romano, lo que llamaban un centurión. La idea del caballero, el cristiano en armas para la defensa de una buena causa, es una de las grandes ideas cristianas. La guerra es algo terrible y puedo respetar a un pacifista honesto, aunque pienso que está completamente equivocado. Lo que no puedo entender es esta suerte de semipacifismo existente hoy en día, que da a la gente la idea de que, aunque tiene que pelear, debe hacerlo con la cara larga y como si le avergonzara. Es ese el sentimiento que despoja a muchos magníficos jóvenes cristianos que están en las Fuerzas Armadas de algo a lo que tienen derecho, algo que es el compañero natural del coraje, una cierta alegría y entrega de todo corazón. Muchas veces he pensado para mí mismo qué habría sucedido si, cuando fui soldado en la Primera Guerra Mundial, yo y un joven alemán nos hubiéramos matado uno al otro al mismo tiempo y nos hubiéramos encontrado un instante después de la muerte. No puedo imaginar que ninguno de los dos hubiera sentido ningún resentimiento, ni siquiera vergüenza. Hasta creo que podríamos habernos reído del asunto. Me imagino que alguien dirá, bueno, si se nos permite condenar los actos del enemigo y castigarlo y matarlo, ¿cuál es la diferencia entre la moral cristiana y el punto de vista secular? Toda la diferencia del mundo. Recuerden, nosotros los cristianos pensamos que el hombre vive para siempre. Por lo tanto, lo que realmente importa son esas pequeñas marcas o torceduras en la parte interna central del alma, que van a transformarla a la larga en una criatura celestial o infernal. Podemos matar si es necesario, pero no debemos odiar ni gozar del odio. Podemos castigar si es necesario, pero no debemos gozar con ello. En otras palabras, algo en nuestro interior, el resentimiento, el querer desquitarse, simplemente debe morir. No quiero decir que persona alguna pueda decir en este momento que nunca más sentirá eso. No es así como suceden las cosas. Quiero decir que cada vez que ese sentimiento surja, día tras día, año tras año, durante toda nuestra vida, debemos golpearlo en la cabeza. Es un trabajo difícil, pero el intento no es imposible. Incluso mientras matamos y castigamos, debemos tratar de sentir por el enemigo lo mismo que sentimos respecto a nosotros mismos. Desear que no sea malo. Esperar que en este mundo o en el otro sea sanado.
De hecho, desearle el bien. Eso es lo que significa en la Biblia amarlo, desear su bien. No significa sentir afecto por él ni decir que es agradable cuando no lo es. Admito que lo anterior obliga a amar a gente que no tiene nada digno de amarse. Pero entonces, ¿tenemos nosotros mismos algo que sea amable? ¿Amas a tu propio yo simplemente porque es tu propio yo? Dios quiere que amemos a todos los seres individuales en esa misma forma y por la misma razón. Y nos ha dado la suma ya hecha en nuestro propio caso para mostrarnos cómo opera. Debemos entonces ir y aplicar la regla a todos los otros individuos. Quizás lo haga más fácil si recordamos que así es como Él nos ama, no por ninguna cualidad agradable o atractiva que creamos tener, sino simplemente porque somos esas cosas llamadas individuos, porque realmente no hay nada más en nosotros que pueda amarse. Criaturas que de hecho encuentran el odio tan placentero que renunciar a él es como renunciar a la cerveza o al tabaco.